Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca del libro tibetano de los muertos. Vamos a hacer una pequeña introducción a él, porque de alguna manera el libro trata del proceso post-mortem, que es cuando el alma sale del cuerpo. ¿Cuáles son los pros y los contras de este aspecto importante? El alma de alguna manera tiene que iniciar su proceso de separarse del cuerpo y vamos a poder, a la hora que se separe el cuerpo, integrarnos a los otros reinos de conciencia. ¿Cuáles son esos 7 reinos de la conciencia que denomina el libro? Bueno, primero tenemos el séptimo reino, que es el reino de la transición. El sexto reino es el lugar de los dioses, de alguna manera denominado en sánscrito el lugar de los devas. El quinto reino es el lugar de los asuras, de acuerdo al gran maestro, a la descripción del gran maestro, el Simadal del Dalai Lama. Este lugar es el lugar donde los seres son buenos de día y malos de noche. Posteriormente tenemos el reino donde nos encontramos nosotros, el reino anterior, perdón, es denominado el reino de los asuras. Y después está el cuarto reino, al cual pertenecemos nosotros. Este cuarto reino, en el cual vivimos los seres humanos, es un reino que de alguna manera estamos dentro de este nivel material de la conciencia. El tercer reino es el reino animal, y es el reino animal donde se encuentran todos los seres animales de la creación. Le damos saludos a Berta Victoria, que nos está viendo en este momento. Y el segundo reino es el reino de los espíritus hambrientos. Este reino es interesante porque de alguna manera los espíritus hambrientos, como vimos esa película denominada El Fantasma, cuando este personaje, que es de alguna manera el malo de la película, a la hora que muere, es tragado por esos espíritus hambrientos. ¿Sí? Y el primer reino es el reino de los demonios. Entonces podemos darnos cuenta que toda esta
interacción en la cual nosotros salimos del cuerpo hacia afuera, empezamos a interactuar con todos estos seres. Pero de alguna manera el libro lo trata de identificar con una serie de colores, los cuales nos dicen: tienes que seguir el camino de la luz, no te vayas por estos reinos, sino hasta que llegues con la luz divina. Hay un proceso de muerte en el cuerpo, el cual hasta ahora la parte científica ha denominado que todavía en el cuerpo no todas las células mueren, específicamente en el cerebro. Hay unas células las cuales son el sostén de la vida humana y que siguen tratando, entre células y neuronas, tratando de sobrevivir o de querer el anhelo de la vida. Posteriormente de que el alma se despegue, tiene un proceso de 49 días en el que el ser humano se despide de sus familiares. Como todavía hay esa parte de apego, regresa a los familiares, a ver a sus familiares, porque tiene un proceso de esos, dentro de esos 49 días, en el cual piensa que todavía está viviendo dentro de su casa con su familia, y va y los visita. Y en ese momento, por eso, nosotros como seres humanos, como que, los que somos los seres vivos, tenemos que hacer una especie de ofrenda. Esa ofrenda que nosotros hacemos con las cosas que le gustaban a la persona que se muere, es muy importante, porque el alma no puede comer los alimentos, o no puede comer, o no puede, pues, de alguna manera seguir en la interacción, pero para poder seguir viviendo dentro de este reino material, tiene la posibilidad de oler los alimentos o de anhelar las cosas con las que vivía en el mundo material. Y ese es un proceso en el cual tiene que haber una retroalimentación, y por eso busca la manera de poder o de anhelar otra vez regresar al cuerpo, pero ya no lo puede hacer. Entonces tiene que entender el seguir a la gran luz, para que el día que le llegue la gran luz, en ese momento pueda accesar a los reinos intermedios y superiores, dependiendo su nivel educativo, dependiendo su nivel de espiritualidad que llevó en la vida. Y de alguna manera nosotros que estamos en ese proceso de poder ayudarlos, hacemos toda una serie de oraciones, bendiciones. En el caso de hacer las oraciones o los mantras con el Japa Mala, es muy importante para nosotros estar pronunciando el sagrado mantra Om Mani Padme Hum. Este Om Mani Padme Hum con el Japa Mala nos ayuda a que estos seres que ya se
ya se dejaron del cuerpo, puedan seguir adelante y encontrar esa gran luz con este mantra sagrado que es Om Mani Padme Hum. Posteriormente, después de esto, el alma encontrará su reino al cual pertenece y de acuerdo a su karma y a su dharma, a sus hechos buenos, hechos malos. ¿Sí? Entonces él seguirá tratando de interactuar y de alguna manera tratando de poder o de esperar su siguiente nivel de reencarnación. En este punto es donde nosotros tenemos la posibilidad de liberarlos si ellos quedan atrapados en alguna de estas 7 zonas que ya especifiqué. La zona de transición, la séptima zona, la sexta zona, la zona de donde están los dioses, los devas o los suras, denominados en tibetano, y devas en sánscrito. Los asuras, que ya dijimos que están en el siguiente reino inferior, que son buenos de día y malos de noche. ¿Sí? Nosotros en este mundo material, el tercer reino, el reino animal, y el segundo reino, los espíritus hambrientos, y el primer reino, los demonios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay una posibilidad de ayudarlo a salir de estos 7, porque estos 7 se dividen en otros 7 cada uno, y nos da el número de los 49 estados de la conciencia. Cada vez que nosotros tenemos oportunidad entonces de ayudar a un alma a que alcance la transición o que salga de estos reinos inferiores, pues lo podemos hacer a través de los mantras o los nombres divinos. De acuerdo a estas diferentes, de estos diferentes aspectos o puntos de vista, porque hay otros puntos de vista de otros libros, que es el libro egipcio de los muertos, o en el caso específico los 150 salmos, pues son importantes para ayudar a interactuar con la vida y con el alma del ser que está en este periodo. De alguna manera con esto nos damos cuenta entonces que él tiene que esperar encontrar estos reinos divinos a medida que nosotros les ayudamos a salir, si es que fueron atrapados, de esos en esos reinos. Ahora, nosotros, de alguna manera, por estar en este reino físico, tenemos que entender que ellos de alguna manera pueden regresar a interactuar con nosotros por medio de los sueños o por medio de presentarse físicamente. ¿Sí? Podemos tener esas dos interacciones. Entonces nos damos cuenta que ya cuando de alguna manera hemos aprendido a desarrollarnos nosotros con los niveles mántricos o con los niveles de los nombres divinos que son más poderosos, entonces ahí nos damos cuenta que podemos interactuar con ellos y entender su proceso de vida. Ahora, si el ser ya ha terminado su proceso, ya se ha salido de esos 49 estados de la conciencia, pues entonces ya va a entrar a otro nivel del cual hablamos en otro programa, que es denominado los cielos superiores. En este punto entonces hay un lugar intermedio en el cual esta alma tiene que regresar
a las estrellas. Dentro del budismo hay un libro muy importante que se llama Mundos Miriada. Esta alma nosotros la tenemos que de alguna manera condicionar o la tenemos que decir a la hora de su proceso post-mortem que tiene que regresar a las estrellas, a ese lugar donde los seres divinos se la van a llevar, donde los seres divinos la van a depositar y donde de alguna manera este lugar es donde ella partió o donde partimos todos para embonar en este cuerpo físico. Son las estrellas. Este es nuestro lugar intermedio de estancia en toda la galaxia. Aunque estemos en este nivel planetario, nuestra alma vuelve, o nuestra mente vuelve a regresar otra vez a ese lugar que es denominado las estrellas. Entonces, para esto hay ciertos lugares que tiene que ir recorriendo el alma dentro de esa segunda escuela intermedia. Esa segunda escuela intermedia es muy importante para que el alma siga progresando en el estudio infinito. Y para eso nosotros hacemos esas meditaciones con el Yapamala. El Yapamala es ese rosario, ¿sí? El cual tiene 108 cuentas, ¿sí? Y con el cual hacemos nuestra meditación. Este punto es importante porque nosotros estamos orando con este Yapamala de 108 cuentas. Se divide en 18 regiones o 18 puntos cada uno y nos van a dar los 108. Les voy a comentar algo muy interesante que me pasó con un amigo en una clase. A esta persona ya le había sucedido 2 infartos antes del tercero, que fue el definitivo. Y antes del tercero, agarré y me dijo: oye, Ignacio, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo pues avance? ¿Cuáles son los 5 libros que me tengo que leer? Bueno, le di alrededor de 6 o 7 libros que son muy interesantes. Dentro de ellos le di: mira, tienes que leer Las claves de Enoch, la Biblia, Sofía, el libro tibetano de los muertos, Urantia, y tienes que leer también el libro egipcio de los muertos, lógicamente. Con estos 6 puedes entender la cosmogonía general. En un proceso de 15 días, entonces regresó y me dijo: oye, ¿sabes qué? Que ya me leí los 3 libros de Urantia. Y yo dije: ay, dije, qué bueno, ¿no? Oye, ya puedes hacer una exposición, ¿no? Se leyó los 3 libros de Urantia en 15 días. Y pues, que habla Urantia, pues la cosmogonía del universo. Ya se había leído Bardo Todo, pues mucho más sencillo, más rápido. Pero hubo también una parte que me gustó mucho porque le dije: cómprate un Yapamala y experimenta con el Yapamala. Y le digo:
dime tú, ¿cuántos mantras hiciste? Dice, pues le di 8 vueltas al Yapamala con el Om Mani Padme Hum. Ah, bueno. ¿Qué fue lo que experimentaste? Y entonces me dijo, a las 300, a las 3 vueltas de Yapamala me desbloqueé. Y a las 8 vueltas empecé a ver puras cosas divinas, dice. A las 8 vueltas de Yapamala. Digo, bueno, pues entonces ahora esto que experimentaste, pues, dice a los demás. Y ya se los dijo. Y de alguna manera, pues es una satisfacción el poder entender ese aspecto de la conciencia. Después, posteriormente, me encontré a una persona saliendo de un programa. Íbamos, mi amigo Sergio Ruiz y yo, a TV Azteca. Y en ese programa, en el cual él salía y yo estaba pues arreglando la parte de video, nos encontramos a una persona que nos dijo, miren, les quiero platicar mi historia, porque mi historia, dice, es muy interesante, y se les voy a decir. Y dice, esta historia es de mi hermano y yo. Mi hermano y yo, dice, íbamos de aquí a la carretera Cuernavaca. Y tuvimos un accidente. Y quedamos, pues, arrollados en la carretera. Entonces nos levantamos, supuestamente nosotros, y llegaron unos seres que nos dijeron que eran ángeles. Y estos seres agarraron y nos dijeron, les vamos a dar permiso para que se vayan a despedir de sus familiares. Y en ese momento se fueron, llegaron a su casa, se despidieron de sus familiares y regresaron al lugar. Para esto le dijeron a uno, tú te quedas y tú te vas. Y entonces uno se murió y el otro quedó vivo, que fue el que nos contó la historia. Entonces, a todo esto podemos entender que hay una serie de seres que algunas veces nos esperan del otro lado y que saben cuál es nuestro designio. O cuando no se tiene esa bendición de tocar con unos seres angélicos a la hora de la salida del proceso post-mortem, pues quedamos entonces en estos 6 reinos que ya mencionamos, ¿sí? Y esperando ese proceso de 49 días. Entonces, ahora podemos darnos cuenta de que necesitamos algunas herramientas para el futuro, porque no sabemos cuándo nos vaya a tocar. Tampoco tenemos que estar alarmados, así, bueno, pues a lo mejor me toca mañana, no. En realidad es cuando llegue el proceso de la muerte. Y cuando tenemos una larga vida, pues la tenemos, la vivimos, la disfrutamos, no nos quejamos tampoco de nada, y seguimos viviendo hasta la edad que nos permitan vivir. Y eso también pues es otra bendición, ¿no? Pero a la gente que ya les toca antes que nosotros, pues hay una oportunidad de ayudarles a
salir de ese proceso, ¿sí? Y también de hacerles entender, porque les podemos hablar al oído, ¿sí? Les podemos hablar al oído y decirles, mira, ¿sabes qué? O sea, vas a ver muchas luces, pero lo importante es la luz divina, que es una luz blanca de transición. Y entonces el ser entiende, ¿sí? Porque todavía hay un proceso de muerte de 72 horas alrededor de que muere el cerebro, pues la mayor parte de él, dijimos, porque también dijimos que había unas investigaciones nuevas acerca de que hay unas neuronas que todavía no tardan mucho más tiempo en este proceso de la muerte, más de las 72 horas. ¿Sí? Y entonces nosotros le podemos hacer entender a él que hay otros reinos y también le podemos ayudar a la hora de hacer los mantras o los nombres divinos con el Yapamala. Es muy importante trabajar el Yapamala y por eso nos tenemos que preparar, porque si no son oraciones más largas de 1 hora o de 2 o 3 horas, entonces hay que prepararse para esos momentos, ¿no? Cuando tenemos que hacer una oración larga. Hay diferencias entre una meditación, una bendición, una oración, una meditación. Ya cuando hacemos una meditación es mucho más profundo de lo que nosotros requerimos el mantra. Y es mucho más profundo porque necesitamos exactamente más tiempo. Tenemos que aprender a abrir una oración o una meditación y a cerrarla. ¿Sí? Y también tenemos que permanecer en el mismo lugar, ya sea parados, sentados, como ustedes quieran. Principiar y terminar. Principiar y terminar. Si le damos 10 vueltas al Malayapa o 20 al Malayapa, X, ¿sí? Entonces ya son oraciones largas, ya son meditaciones largas, ya el efecto ya es más potente, porque hay mucho más energía y también porque uno requiere romper el campo electromagnético. Entonces nos ayuda mucho el entender que de alguna manera podemos ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, por medio de estas oraciones. Voy a hacer un poquito de cántico de este mantra. Om mani padme hum, 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 Om mani padme hum. Esta es una parte más o menos como lo cantarían los monjes, ¿no? Y de alguna manera cerrar con los 4 amén, 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 amén. Y darle la bendición al ser que parte. Porque ya llegará su momento de reencarnación en el estado intermedio. Y así entonces podemos de alguna manera ayudarlo durante esos 49 días, de los 49 estados, hasta que el alma sintamos que ya partió. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya no la soñamos, o ya no la sentimos, o ya no la vemos, ¿no? Ya salió de aquí. ¿Sí? Y por otro lado también es importante en otro aspecto que había mencionado otros libros, hacerlo de los 150 salmos
en una sola leída. Esto tarda un proceso de 8 horas. Leer los 150 salmos en español. Si los leyéramos en hebreo, pues sería otro aspecto. Pero eso ya lo iremos viendo en otra plática. Nos vemos. Esto es Conciencia Superior. Nos vemos en la siguiente cápsula.